Ahí estamos ya. Bien, de darles la bienvenida a la clase que corresponde a este sábado 27 de noviembre, del cual pues vamos a continuar dando un poquito de atención a lo que estábamos casi culminando en la clase anterior, que es con respecto a las características de la mediación. Es decir, cuando hablamos de características, son aquellos elementos que individualizan, que definen puntualmente un tema determinado. En este caso, cuando digo características de la mediación, estamos hablando de aquellos elementos fundamentales que la hacen única, ¿verdad? Por consiguiente, ese es un carácter, una característica. Y hablábamos en la última ocasión acerca de que dentro de las características es que era voluntaria, es decir, las personas si quieren asisten, si quieren no asisten. Por otro lado, también, además de ser voluntaria, pues es autocompositiva. Las personas mismas que están en conflicto son las que poniéndole la solución al mismo mediante la decisión que ellos toman. La confidencialidad es que todo lo que ahí se trate, ahí se queda, no se puede divulgar, ni ellos pueden andar divulgando por fuera qué fue lo que sucedió, ni mucho menos nosotros como profesionales no comentarlo. También que la mediación es de carácter cooperativa. Lógicamente, para poder arreglar el asunto, las partes tienen que cooperar. ¿Verdad? Son las dos partes que están en conflicto las que tienen que cooperar. Si estas partes no cooperan, entonces la situación no se va a poder resolver. Por eso es cooperativa. Y es con acento al futuro porque lo que decidamos este día vamos a, viene pues a solucionarse como con un tracto sucesivo hacia el futuro. Es flexible porque no es un encuadre, ¿verdad?, de procedimental al cual nos vamos a regir. Estos pasos son los que vamos a dar. Y es con estructura, precisamente por, si ustedes recordarán, el día jueves que tuvimos el foro, hablábamos que también le podemos llamar a la mediación como un proceso. Es decir, porque está llena de pasos y procedimientos para poder llegar a la solución del mismo. Lógicamente es económica, ¿verdad? Porque se economiza en dinero, en tiempo, y hasta nos economizamos enfermedades, ¿no? ¿Verdad? Situaciones que puedan llevar a la persona a través del problema, del conflicto, al estrés, o que ese conflicto que allá comenzó de forma verbal pueda terminar con consecuencias materiales o físicas. Entonces, estas son las básicas. Hay muchas más características que hacen que la mediación sea prácticamente un método pues muy adecuado de poderse resolver. Y dentro de ella pues vea la confidencialidad que deben de guardar las partes. Y aquí la característica de la mediación en cuanto también a nosotros como mediadores. Yo como mediador debo de caracterizarme por ser una persona con ética profesional, tener la capacidad de guardarme los secretos de aquellos conflictos que llegan a mis manos. Debo de ser una persona que guarda, esa es la confidencialidad. Una persona que guarda el secreto profesional, ¿verdad?, de aquellos conflictos que están llegando a mi conocimiento. Yo como mediador no puedo comentar. En una ocasión, en el equipo tengo por ahí ya 3 mediadoras con las que trabajamos. Y en una ocasión escuché que una
mediadora le estaba haciendo el comentario a otra, aunque la otra es mediadora, pero el caso era de la mediadora A, no de la mediadora B. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que alcanzo a oír que la mediadora A le comentaba a la otra colega, mire niña, le digo, no, vio a esa señora que salió ahí, ¿sí? Chiquitilla, ¿ve? Ahí no parece, pero mire, y empieza, cuando yo oí eso, inmediatamente salí de mi oficina y le digo, mire, disculpe, ¿usted conoce la confidencialidad? Sí, me dijo. ¿Y qué le pasa? No, es que como ella también es colega y es, no. Pero el caso está en sus manos, no en el caso de la colega. Por consiguiente, lo que usted acaba de hacer en esa mediación debe de quedarse dentro de la mediación. Por eso es de que los centros de mediación están diseñados en cubículos totalmente cerrados, espacios cerrados, donde no se puede escuchar fuera de ese espacio que es lo que está sucediendo adentro. Entonces, no se puede. A veces a uno le puede hasta picar la lengua para comentar y decir, mire ese hombre que va ahí lo ve todo morenito, no parece, hasta pelo parado, no mira, mire, calladito, ay, pero ese tipo, o sea, no se puede, definitivamente. Entonces, y esto pues lo aprendemos nosotros, no solamente como característica de la mediación, sino es una característica propia de nosotros como abogados, porque a nosotros como abogados nos llega la oportunidad de escuchar los problemas de otros y la confianza que la gente pueda tener en contarnos sus problemas y máxime en familia, ¿no? Mire, yo me quiero divorciar de mi señora porque mucho ronca, por ejemplo. A uno le puede causar risa, asombro, qué sé yo, pero como profesionales y como abogados, uno debe de guardar todo ese tipo de conocimiento de la causa, ¿verdad? Con la misma confidencialidad. Dice que aquí hay algo que es bien importante para el caso nuestro como abogados, y es esto, guardar la neutralidad y también debemos de guardar la imparcialidad nosotros. Mire qué interesante. Pregunto, estimadas, le voy a dar un punto a las que vinieron temprano. A la colega que va entrando ya no alcanzó el punto. Pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre imparcialidad y neutralidad? ¿Qué me comentan con sus propias palabras? ¿Sí? Sí, sí hay diferencia. Vamos a ver. Yo comprendo, maestro, que la confidencialidad es como guardarse, o sea, el secreto más allá profesional es tener el compromiso de no andar divulgando información que haya tenido uno conocimiento en el acto de la mediación. Sí, le interrumpo, pero vaya, dentro de la segunda característica del mediador, ¿verdad? Habla de la neutralidad e imparcialidad. Entonces, la pregunta es, ¿será lo mismo ser neutral o no será lo mismo ser neutral que imparcial, por ejemplo? Michelle. No, para mí la neutralidad es cuando no hay un compromiso, es decir, Con nadie. está en el centro de la situación y no hay como un lado y un lado de inclinación. Y la imparcialidad es como, es estar ausente del favoritismo, digamos, para poder juzgar a una persona en un asunto. Es como tener un conocimiento ya sobre una materia específica, pero te declaras imparcial. Ajá, muy bien. Brisley y Michelle, porque Michelle se quedó ahí un poquito esperando. Vamos, Michelle, y después la colega Brisley. Vamos a oír. Para mí que alguien neutro es que no tiene tal vez intereses contrapuestos o no está en favor ni de una
ni de otra persona, o sea, es, pues sí, como la palabra dice, neutro, y lo imparcial es que no, ¿qué le puedo decir? Su forma de conducir no depende de nadie, o sea, él actúa de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su, bueno, al estudio del caso, por así decirlo. Entonces sí, yo creo que neutralidad e imparcialidad sí no es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto. No. Excelente. Brisley. Yo no estoy segura, maestro, pero yo creo que quizás la diferencia radica entre ambas, en que en una sí se puede proponer una solución y en la otra no. Creo que esa es la diferencia. Por ejemplo, en la neutralidad, nos mantenemos ni a un lado ni en otro, pero no proponemos soluciones. En cambio, en la imparcialidad, creo que tampoco, igual, no nos ponemos de un lado ni de otro, pero podemos proponer una alternativa de solución. Pienso, no sé si estoy equivocada. No, muy Solamente. bien. Está bien. Expresémonos y después nos debatimos. Vamos a ver, compañera Liliana. Buenos días. Maestro, yo considero que no es lo mismo que neutralidad que imparcialidad. Que imparcialidad es no decantarse por uno o por el otro, ¿verdad? De los que están participando. Y neutralidad es que sí implica una expresión verbal o materialización de la ayuda, pero sin imponer una solución, solo como sugerencia. Muy relacionado a lo que decía Brisley. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Sandrita. Maybelline. Yo considero, maestro, que neutralidad es como una situación en la que está entre las dos partes, pero que, o sea, neutro, no es de ningún lado de los dos, ¿verdad? Está en el centro y es como una situación. En cambio, la imparcialidad es como la participación que debe de tener, no beneficiar ni uno, ni a un, o sea, que no sea que no beneficie solo a una de las partes, sino que sea imparcial con ambas, ¿verdad? Que ambas tengan la misma oportunidad. Ajá. Muy bien. ¿Quién más opina? La licenciada Maybelline. ¿Qué dice? Buenos días. Sí, yo considero que la imparcialidad va quizás más referida a la hora de tomar las decisiones, que obviamente no tiene que ir enfocada a ninguna de las partes en el sentido de tener como inferencia, ¿verdad? Y la neutralidad, igual, tiene que ser también referente a que no puede estar posicionado bajo ningún efecto quizás o ni de una parte ni de la otra, ¿verdad? Creo que sí son conceptos que quizás las diferencias es algo bien mínima, pero no es lo mismo al final, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Recopilando lo que ustedes expresaron, definitivamente concluimos de que no es igual. La licenciada Liliana, no sé si, no, ya la bajó. No es igual definitivamente neutralidad e imparcialidad, porque la neutralidad, vayámonos para que lo entendamos mejor, al ejemplo del vehículo. Cuando usted pone un vehículo en neutro, quiere decir de que no hay acción de nada, está quieto, ¿ok? Entonces la neutralidad en la mediación es quedarnos al centro, ¿verdad? En una forma aislada del conflicto que se está dando entre las personas. Neutralidad. E imparcialidad, que es no definir a favor ni de una persona, ni definir
a favor de la otra, no ayudarle ni a una, ni tomar partido con la otra. Entonces la imparcialidad, que como bien nos dijo la compañera, son dos acciones que son primas hermanas, son bien parecidas, bien idénticas. Y en este sentido, vemos la imparcialidad en no tomar partido ni a un lado ni a otro. Y la neutralidad, que es la acción de quedarse totalmente aislado de la causa que se está ventilando entre las personas que están en el conflicto. Esa es la diferencia. Es bien poca, pero se nota como tal, ¿verdad? Muy bien. La otra situación es de que nosotros como mediadores tenemos que hablar acerca de que al final, por ejemplo, de toda la mediación, vamos a firmar un acta de mediación que conlleva, y esa es una característica, esa acta conlleva por naturaleza jurídica, dijéramoslo así, esa acta conlleva lo que es la fuerza ejecutiva. Es decir, si lo que no se cumplió, el acuerdo que yo no cumplí, ¿verdad? Yo incumplí el acuerdo, no es cuestión de que podamos, así quedó, pues, ¿verdad? No lo cumplí, ¿no? ¿Verdad? Sino que el asunto es de que la situación es que esa acta se puede llevar después a la vía judicial para que sea el juez quien determine la obligatoriedad a cumplir como tal, ¿verdad? Porque se ha firmado una acta de mediación, que no es cuestión, pues de que si yo quiero cumplo o no cumplo, después de que hemos tomado un acuerdo como tal. Entonces el acta de mediación tiene fuerza ejecutiva. Eso significa pues de que le podemos hacer al final de todo, después de que todo fue voluntario, ¿no? Pero ellos firmaron el acta de acuerdos, al haber incumplimiento, esta se vuelve realmente de carácter obligatorio, ¿verdad? Si gusta me da un segundito, solo quiero aquí hacer una situación, permítame. Buenos días. Buenos días. Mire, tengo problemas con esta cámara. Permítame. Permítame un segundito, colega, permítame. Alguien ya grabó el video. Ya vieron. En nulidades. Pero dice que ahí mismo, ¿verdad? Yo no me he puesto a probar a ver cómo me sale.
No se puede hacer aparte y subirlo después. No. Parece que en las indicaciones dice que ahí mismo. En las Sí. indicaciones, ajá, ella dijo que ahí mismo, pero a saber, yo siento que es como, no sé, bien inseguro, porque uno nunca ha probado así, no es como cuando ya uno ya ha probado otra aplicación y ya sabe que funciona, ¿verdad? Y estar en prueba y error es complicado. Sí. Bueno, hay que preparar el discurso. 2 minutos nada más, dice. Sí, a poquito. Ok, ahí estamos ya. Entonces estábamos hablando acerca de lo que es la neutralidad y la imparcialidad. Posteriormente estamos hablando de lo que es el acta de mediación, que decíamos que esta acta de mediación tiene fuerza ejecutiva. Lo que nosotros como mediadores firmamos juntamente con los que están en conflicto, con los mediados, firmamos y todo, bueno, a cada quien se le da su copia. Pero si una de las partes no cumplió con esa acta, se puede ir al juzgado porque tiene fuerza ejecutiva. Es decir, al final, ¿verdad? Si incumple uno de los acuerdos, que en un principio fue voluntario, pero que después que firmó el acuerdo, después no lo cumple, entonces ahí el juez puede homologar y hacer que se cumplan los acuerdos como tal. Ok. También, para el mediador, ¿verdad? Debe de ser un procedimiento flexible. Uno como mediador no debe de enmarcarse a un determinado encuadre procedimental y que de ahí no me salgo. No, porque recordemos que los casos en mediación, no todos los casos son iguales, ¿verdad? Podrían ser el mismo tema. A lo mejor estemos mediando en relación a cuota, por decir algo. Y a lo mejor hemos tenido 3, 4 reuniones o audiencias de mediación del mismo tema, pero no todos los casos son iguales, son totalmente diferentes. Por consiguiente, a lo mejor el procedimiento que usó en la primera audiencia no le sirve en el segundo ni en el tercero, sino que tiene que ser flexible, ¿ah? De tal manera de que se pueda pues llegar a la resolución del mismo, porque recordemos que no todas las personas son iguales. Unos tienen un carácter, otros tienen otro carácter, otros el problema se origina de una manera, otros el problema se origina de otra. Entonces, dependiendo del origen del mismo, ¿ok? A partir de ahí, entonces es de que ya uno se dispone a crear un procedimiento que vaya adecuado como tal. La cuestión de la voluntariedad también, ¿verdad? Que tiene que ver con que nosotros como mediadores estemos conscientes de que si alguien a media audiencia decide levantarse y dice ya no sigo, entonces ahí no hay ningún problema, ¿ok? No hay sanción para las personas que quieran levantarse, ¿ok? Vamos a darle la oportunidad a la compañera Britney que levantó la mano. Sí, maestro, con respecto a lo que usted dice del procedimiento flexible. Sí. Una pregunta, también puede ir como referido, digamos, a que si iba a tocar, por ejemplo, un tema de alimentos y no se había contemplado, digamos, un régimen de visitas o otra cosa, pues por ser un procedimiento flexible, todo se puede incorporar, digamos, ahí, ¿verdad? Estamos hablando de pretensiones conexas, pero a veces surgen otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, que no se lo quiero prestar porque él se lo lleva para donde la otra mujer que tiene y cosas así, ¿verdad? Ajá. Entonces, quizás a eso también se refiere el procedimiento flexible. Sí, se refiere también a eso, porque vaya, si yo tengo la oportunidad en el momento de resolverles otra pretensión o otra posición, llamémosle así, y en el momento se toca y dice, no, pero es que fíjese que además de que
Yo vine aquí por cuestiones de cuota alimenticia, ¿verdad? Pero ya que estoy aquí, fíjese que el problema con la niña es de que casi no la veo, por decir algo. Entonces podemos nosotros adecuar, adaptar o sumar otra posición, porque si ahí mismo se puede arreglar todo, pues bienvenido, ¿ok? Entonces ahí por eso es de que el procedimiento es flexible, ahí no hay ningún problema. Totalmente diferente a un proceso de familia, que si en el proceso de familia la pretensión es X y queremos meter Y y Z, pues ya la cosa ya no es posible. Como un caso que estuvimos llevando de la pérdida de autoridad parental sobre un niña determinado, y decía la usuaria, mire, ¿y será que aquí le podemos meter también otro? No. El punto es la petición es esta, lo peticionado es esto. Para eso hay que llevarse a cabo otro proceso como tal, ¿verdad? Con pretensiones diferentes. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación? Las ventajas de la mediación es de que esta puede ser que el proceso es ágil, ¿verdad? El proceso es ágil. Y en ese sentido, siendo ágil el proceso, nos estamos evitando de aquellos procesos de familia que nos llevan 6, 8 meses, un año, más de un año, ¿verdad? Esto no, esto es más rápido. Incluso vamos a conocer, ténganse a la mano por ahí lo que es la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Y ahí van a ver que incluso los términos, ¿verdad?, que ahí se plantean son bien cortos, precisamente para darle agilidad al proceso como tal. Y otra de las ventajas es que las resoluciones que se obtienen a cabo, la solución del conflicto, traen beneficios para ambas partes, lo que hemos venido diciendo, el tema ganar, ganar. En este sentido, entonces, vemos cómo la situación, Buenos días a todos. La situación que se plantea en este caso, en cuanto a que la decisión que tomen las partes va a ser una decisión totalmente, lógicamente, si él decide y ella decide resolver esa situación, les va a acarrear un beneficio, porque de eso se trata. Pues. Aquí no es ganar, perder, ni es de competir, sino que es que las partes puedan, realmente ambas partes puedan salir victoriosas como tal. Por eso es que es beneficio para ambas partes. Y ahí dice acá como tercer ventaja es que ahorra tiempo y dinero. Ya lo vimos, una mediación se puede hacer en la misma mañana y ahí hay resoluciones donde benefician a las partes. Y por el otro lado también ahorra dinero, pues, ¿verdad? Ya que cuánto pudiese costar un proceso de familia y cuánto pudiese costar una mediación. Si ahora lo que decíamos el día jueves, acá no hay despachos de abogados que diga ahí mediaciones, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere irse a una mediación, en nuestro país tenemos la Procuraduría General de la República, en todas sus regionales, algunas alcaldías también, nosotros que tenemos mediación y que el servicio es completamente gratis. Entonces, se ahorra tiempo y dinero. El proceso, según esta otra ventaja, es que el proceso es compositivo, ¿verdad? El proceso es compositivo. Aquí está. El proceso es compositivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ventaja es que ese proceso autocompositivo está prácticamente en manos de los que tienen el conflicto, sencillamente. Porque si yo estoy en el conflicto, soy yo quien puedo resolverlo y la otra persona también, ¿verdad? Entonces, es autocompositivo.
Y pues la otra ventaja, lógicamente, es que no se requiere del patrocinio de un abogado. No se requiere del patrocinio de un abogado. En este sentido, entonces, a veces los abogados están ahí solo porque, mire, puedo entrar, ¿verdad? Pero uno les advierte a los abogados de que no se les necesita a ellos ahí, no es fundamental su actuación, a lo mejor su presencia podría estar por ahí, pero sí no se requiere. Entonces, a las partes se les cita sin abogado para que sean las partes las que resuelvan. Y por consiguiente, que sean estos los que autocompongan su conflicto como tal. Entonces, esas son las ventajas que tiene lo que es la mediación para las personas que están en conflicto. ¿Ok? Si hay preguntas, por favor, me interrumpo. Veamos acá entonces cuáles son las materias susceptibles de mediar. ¿En qué materias podemos mediar? Podemos mediar en familia, ¿verdad? Podemos mediar podemos mediar en familia y en niñez y adolescencia. Sí, hay temas que se pueden mediar. No hay que perder de vista de que, si bien es cierto, en todas las materias jurídicas se puede mediar, pero no en todos los temas se puede mediar. Ojo con esto. ¿Por qué razón? Por la razón de que ya la ley también expresamente le dice que casos no se pueden mediar. Y en el caso de niñez y familia podemos mediar, acá podemos mediar, siempre y cuando no vulnere derechos a terceros, ¿verdad? No se vulneren derechos a terceros, siempre y cuando. En familia, niñez y adolescencia, podemos mediar en materia de inquilinato también. Aquí podemos llegar a un acuerdo. Mire, te voy a demandar porque yo quiero que me des la casa dentro de 3 meses. No, no te la voy a dar. O mira, te voy a demandar porque no me has pagado las cuotas del arrendamiento. Entonces, se puede mediar en materia de inquilinato, en materia laboral también, ¿verdad? Se puede mediar. Y en esa materia ya existe, ¿verdad? Ya existe en esa materia ya existe la oportunidad de poder conciliar. Acuérdense de que hay una parte dentro de ese procedimiento, ¿sí? Que cuando uno presenta la demanda en familia, perdón, en laboral, cuando uno presenta la demanda, lo mandan primero a citar para una audiencia conciliatoria. Y si no hay conciliación, pues se deja ya pues el proceso. Así es que en este sentido, ya en materia laboral también ya lo tiene, familia también, que vemos el caso de la etapa, la fase conciliatoria en la primera audiencia, o sea, en la preliminar, y en ese sentido, ya por ahí como que va entrando. Mercantil también, asuntos vecinales se puede, ¿verdad? Tenemos problemas con los vecinos, asuntos civiles también se puede, en asuntos penales, pero no en todos, porque ya la ley expresamente dice que casos no se pueden mediar, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Aquí hay una estructura de la mediación, pero resulta que esta estructura no es una estructura firme, fija, o esta es la que vamos a respetar, porque se van a dar cuenta ustedes de que cuando estudiemos las escuelas de la mediación, se va a dar cuenta de que cada escuela tiene su propia estructura.
Por consiguiente, aquí hay una estructura como genérica en el sentido de que el enmarcar, pues, en principio, la mediación como un par de pasos concatenados que se pueden dar procedimentales para efecto de llegar a un acuerdo o a un logro. Y aquí tenemos entonces, dentro de lo que es la estructura de la mediación, tenemos por aquí, por ejemplo, la organización, ¿verdad? La organización y la apertura. Es decir, cuando hablamos de ello es que nos referimos a la premediación, también se le llama. Esta premediación, organización y apertura es cuando una persona acude pues a nuestra oficina y nos pide que citemos al fulano porque hay un conflicto que resolver. Entonces ahí nos organizamos con el expediente, aperturamos un expediente, ahí en esa área administrativa hacemos las citaciones y en fin, ahí es donde le damos la preparación para entrar a lo que es la segunda parte de la estructura, ¿verdad? Que es donde ya se está prácticamente en la convocatoria, ¿verdad? Donde nosotros analizamos y comprendemos las perspectivas de los intereses y las perspectivas también de las posiciones de las partes, para que en un tercer momento, ¿verdad? Dentro de la estructura, generemos un replanteo y generación de opciones. El replanteo, como su palabra lo dice, no es más que volver a plantear ya con palabras técnicas lo que las personas en sus propios vocablos nos explicaron, nos dijeron cuál era el problema que afrontaban. En este sentido, entonces, ya el replanteo nos ayuda a la generación de opciones, ¿verdad? Ya vamos cayendo como que realmente en un encuadre ya más específico, porque acuérdense que las personas cuando vienen a mediar, vienen a hablar de todo. Y acordate que te pareces a tu abuelita, que en aquellos tiempos, y empiezan a hablar de todo hasta poder llegar a encuadrar el replanteo que genera opciones. ¿Para qué? Para que en la fase número 4, ¿verdad? Lleguemos entonces a lo que es el logro de acuerdos. Ese es el objetivo que se persigue. El logro de acuerdos. Al final, que levantamos el acta como tal, que podemos lograr pues aquellos puntos controvertidos que se lleguen a una situación donde ambos pues estén de acuerdo, ¿verdad? Y lograr estos acuerdos mediante la decisión autocompositiva o cooperativa por parte de los mediadores. En este sentido, ¿verdad? Ya es la finalización, la culminación y el logro del objetivo del mediador, ¿verdad? Porque nuestro objetivo es y va a ser siempre llegar a resolver los conflictos que se den. No sé, estimados y estimadas, si hay alguna consulta al respecto, algo que no me haya entendido. Esta es una estructura de la mediación de forma genérica. Ok. Steven. Yo tengo una pregunta, maestro. Tengo una duda respecto al mediador, debido a que se pueden ver en lo que es la mediación diferentes tipos de materia, como el área penal, laboral, civil, familia, etcétera. Me imagino que este mediador tiene que tener cierto grado de conocimiento en todas estas áreas por la diversidad de temas que pueden llegar a darse. Entonces mi pregunta es específicamente en cuanto al mediador, si existe algún tipo de requisito específico para poder ser mediador, y también si existe algún tipo de acreditación que lo certifique como mediador, o no es necesario y únicamente puede intervenir en el rol de mediador cualquier persona. Solamente eso. Muy bien.
según la ley, que la vamos a ver, según la ley, la Procuraduría General de la República en nuestro país es la que tiene por Ministerio de Ley la intervención de mediación. Y además está facultada para crear centros de mediación y mediadores. Entonces, el mediador debe de ser certificado, debe de tener el mediador debe de ser acreditado en nuestro país por la Procuraduría General de la República. Pero para llegar a ser certificado, porque no es cualquier persona quien va a ejercer la mediación. ¿Por qué? Porque si yo, Pedro Pérez, por ejemplo, no soy mediador, no soy nada, me siento con las partes y levanto un acta, eso realmente no tiene validez alguna. Pero si el mediador es acreditado, porque si tiene que ser acreditado y certificado por la Procuraduría General de la República, eso me da a mí como mediador la facultad de poder levantar un acta con los acuerdos de las partes, y como yo tengo mi sello de mediador acreditado, entonces ya eso abre las puertas jurídicas para el cumplimiento del mismo. Ahora bien, cuando a uno lo entrenan como mediador, de entrada le dicen que no, según la ley, no necesariamente tiene que ser abogado, pero sí debe de ser un profesional. Y dentro de los mediadores que tiene la Procuraduría están psicólogos, trabajadores sociales, educadores y diferentes disciplinas profesionales. En este sentido, dentro del entrenamiento se ven ciertos temas que vienen como a entrenar al mediador para que tenga genéricamente comprensión del tema que se está tratando. La pregunta es bien interesante, Steven, porque nosotros los abogados tenemos esa facultad profesional, llamémosle así, que conocemos de estos temas. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo les comentaba en una oportunidad, cuando yo estuve haciendo mis pasantías para que me acreditaran de mediador, estuve en unas audiencias, en una esquinita por ahí, observando cómo es que los mediadores actuaban, lo hacían. Resulta de que la desventaja de un mediador que no conoce de derecho se va a limitar nada más a lo general de un tema que se le plantea. Ese es el problema. Y estuve observando y dije, por ejemplo, en mi mente, esto se pudo haber hecho de esta y de esta manera, de conformidad a lo que establece el Código Civil o de familia, o la ley de inquilinato, qué sé yo. Pero el problema que se genera acá, pero así lo establece la ley, es que no necesariamente tiene que ser abogado. Nosotros los abogados tenemos la ventaja que conocemos la ley y sabemos por dónde más o menos poder caminar. La desventaja para estos otros profesionales es que de no conocer la ley solo se quedan puntualmente al tema que se les dio. ¿No? Y si ellos no resolvieron ese tema, pues sí, señora, vamos a levantar acta sin acuerdos. Esa es la desventaja. En el caso de nosotros, que conocemos la ley, tenemos como plus esa ventaja. Pero sí, la ley no dice que tiene que ser abogado, sino que tiene que ser un profesional en cualquier disciplina y que debe de estar acreditado por la Procuraduría General de la República para poder tener validez de homologación el acta que se levanta. No sé si se satisface su pregunta, Steven, o se me quedó algo. Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Otra pregunta o comentario, compañeras y compañeros? Muy bien. Esa es la estructura. Quiero comenzar a ver con ustedes. Vamos a plantear las escuelas de la mediación. Y se los voy a hacer como dándoles algunas generalidades y algunos tips, porque estos temas son las ponencias que ustedes van a realizar el próximo sábado.
en el próximo sábado, a partir de la hora normal, a partir de las 8, vamos a estar escuchando a los 4 grupos, cada grupo con su tema, ¿verdad? Donde vamos a profundizar y donde se va a ampliar el contenido de lo que son estas escuelas, ¿verdad? Acuérdense, el próximo sábado les toca a ustedes. Pero he querido traer esto, lo vamos a ir estudiando para que ustedes se hagan la idea y ustedes lo van a profundizar más cuando en la investigación que están haciendo. Pero es importante de que vayamos viendo, por ejemplo, cuáles son las escuelas o las principales escuelas, ¿verdad? Con las que se está trabajando a nivel nacional o internacional para que las conozcamos. Y estas precisamente son las escuelas de la mediación. Y dentro de las escuelas de la mediación tenemos, por ejemplo, la escuela de Harvard. La escuela de Harvard es auspiciada o tutelada por Fisher, por Curry, por John Haynes, quienes son abogados y son prácticamente, así se les conoce como los padres de la mediación en la metodología de Harvard, ¿verdad? Algunas características de esta escuela es de que la negociación es basada en intereses. Muy bien. La negociación es basada en intereses. Es una de las características. Hemos visto de que cuando hay un conflicto, lo hemos dicho, cuando hay un conflicto, existen lógicamente las posiciones y los intereses del conflicto. La posición podría ser, mire, yo necesito $200 de cuota mensual, esa es mi posición. Y el interés, ¿cuál sería acá? El interés es que el niño o la niña o el adolescente supla las necesidades básicas de su vida, por ejemplo. Para que vayamos tomando nota que son los intereses y que son las posiciones, ¿verdad? El interés es como sufragar necesidades básicas de niño, niña y adolescente. Ese es mi interés. Que no le falte la leche al niño, ese es mi interés. Y la posición es, para lograr ese interés, mi posición es que se me den $200 mensuales en una audiencia de mediación. Luego, otra de las características es que el mediador es el que ejerce control, ¿sí?, sobre el proceso. Y el mediador está ubicado en un plano superior al de las partes. Cuando digo superior, solamente tomemos en cuenta de que quien debe de tener dominio en la mediación, control en la mediación, lógicamente es el mediador, ¿verdad? Como moderador, como un tercero que ayuda a resolver un conflicto mediante el acercamiento de las partes. Entonces, ese tercero que ayuda a resolver ese conflicto, según Fisher, en la escuela de Harvard, debe de ubicarse en un plano superior a las partes, ¿verdad? Tomando el control del proceso de mediación que está desarrollando. ¿Ya? Y es lógico, fíjense, porque yo como mediador, si he sentado a dos personas a mediar, lógicamente no voy a dejar que ellos tomen el control, se van a terminar matando las partes que están en conflicto, ¿verdad? Soy yo quien debo de manejar en la mesa, tomando el control sobre el proceso que se está desarrollando, ¿verdad? Soy yo, no son las partes. Y por consiguiente, dentro de ese control que yo debo de tener, para tener ese control, dentro del discurso inicial, tengo que explicarle a las partes cuáles van a ser las reglas del juego. El respeto mutuo, no gritarse, hablarse con decoro,
hablar cuando yo le dé la palabra, cuando sea el momento, no usar expresiones sueces o expresiones que dañen, peyorativas, discriminativas, todo eso uno lo explica. Entonces uno debe de tomar el control sobre el proceso de mediación, ¿verdad? Otra de las características de esta escuela habla de las emociones, ¿verdad? Habla de las emociones. Y para Fisher, en la escuela de Harvard, dice que las emociones son importantes. Fíjese bien. Son importantes para llevarlas a un catarsis. Para llevarlas a un estado de tal manera de que estas emociones puedan, al manejarlas, estas emociones puedan ponerse como de lado, porque fíjese que el problema que se da con las emociones, que las emociones intervienen dentro del conflicto y eso afecta prácticamente la solución del conflicto, ¿verdad? Bueno, en materia jurídica usted sabe que las emociones no cuentan para un juez, ¿verdad? Que porque estaba llorando, o que pobrecito, por eso no lo voy a condenar, ¿verdad? O que porque mire el dolor de madre, ¿verdad? Solo por eso le voy a dar que ya tenga la niña. No, ¿verdad? En ese sentido, pues el juez resuelve conforme a derecho sin valerse de emociones, lógicamente. Y aquí las emociones son importantes para llevarlas a un catarsis y luego se dejan de lado. Es decir, a través de una emoción podemos nosotros componer una estructura como tal para ver quizás la raíz del conflicto, el origen del conflicto, y luego después que se han utilizado, lógicamente, porque las partes van a llegar dentro de las emociones, una de las emociones, una emoción de enojado, una emoción de tristeza, una emoción de angustia, cualquier emoción que la persona lleve, ahí el mediador va a ser el que la va a saber manejar, ¿verdad? Porque para el mediador son importantes las emociones, ¿verdad? Para poderlas manejar y poderlas ubicar, ¿sí? Y ya manejadas y ubicadas, entonces las vamos a poner aparte y luego vamos al punto que se va a establecer como tal. Muy bien. La segunda escuela, que es la circular narrativa, que por cierto la principal autora o tutora es Sarah Coe, ¿verdad? Es una profesional psicoterapeuta. Dice en esta escuela de que el conflicto, ¿verdad? El conflicto lo equivale a una narrativa de incompatibles, ¿verdad? ¿Qué es el conflicto? Dice Sarah Coe. El conflicto, dice Sarah Coe, es igual a la narración de hechos incompatibles. Así lo dice, ¿verdad? Y para Sarah Coe, en esta escuela, segunda escuela, que es la circular narrativa, ¿verdad? Para ella hay que cambiar las narrativas. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar narrativas para expresar el conflicto en una narrativa común. Para Sarah Coe, en la circular narrativa, en esta escuela, el conflicto es una narrativa de posiciones incompatibles. Y el objetivo es cambiar esas narrativas del conflicto para, como quien dice, tener una en común. Que aquellas narrativas que venían así contrapuestas, conflictivas, puedan esas narrativas llegar a través de esta escuela a hacerse compatibles de tal manera de que de dos narrativas que estén ahí como contrapuestas, poder llegar a una narrativa en común, ¿verdad? Y Sarah Coe, por supuesto que acá las emociones, ¿verdad? Las emociones, Sarah Coe las clasifica como buenas
o malas. Buenas o malas. ¿Por qué las clasifica como buenas o malas las narrativas? Por la situación de que tanto pueden ser las emociones buenas, que nos van a llevar al asentamiento de una narrativa en común, ¿ya? Y que son buenas porque las podemos, esas emociones, según Sarah Coe, las podemos controlar. Y son malas también, más que todo, malas en el sentido del perjuicio que le hace a la narratividad del conflicto que se está presentando. Por eso dice ella que son buenas o pueden ser malas. Van a depender del control que después al final se le pueda poner. Ese es el planteamiento de Sarah Coe con relación a esta postura, a esta escuela circular narrativa. Las emociones las clasifica en buenas o malas, ¿verdad? Y va a depender de ello para ver, de poder controlarlas como tal. Y es que en verdad una emoción podría ser buena en el manejo, en el mediador, ¿verdad? Puede manejar esas emociones de las partes para poder lograr algún resultado como tal, porque va a depender qué clase de emociones presenten las personas. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando del conjunto de estados anímicos de la persona. Una emoción buena puede ser porque yo vengo contento este día y estoy en la disposición, ya pensé, y gracias porque me han llamado a esta mediación y yo vengo contento de estar con mi esposa aquí enfrente platicando, ya medité, ya pensé y vengo feliz. Entonces, esa emoción puede ser buena porque me va a ayudar a asentar las bases de una solución que es la que yo quiero. La emoción podría ser negativa si es que yo llego en un estado de enojo, por ejemplo, de molestia. Y desde que me siento, yo digo, bueno, la verdad es que yo no sé por qué vine. ¿A qué? No lo sé. Con verle la cara a la señora aquí, pues ya me siento mal otra vez. Y yo no tengo nada de qué hablar. Una situación cerrada, con una emoción de enojo, ¿verdad? Y entonces, esas emociones, como pueden ser buenas o pueden ser malas, y para ello también no dejemos de lado de que existen algunas reglas o algunas herramientas, dijéramoslo así, por parte del mediador, como para poder ir transformando esas emociones. Ya le hemos dicho en ejemplos. Vaya, para el caso como que este señor llega molesto, llega con una emoción molesta, dice, yo no tengo nada que hablar acá. Sencillo, yo vine solo porque, no sé ni por qué vine. Pero mire, señor, fíjese que la mediación trae la bondad de poderle ayudar a resolver esta situación. Pongámonos de acuerdo, usted se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar abogados, se va a ahorrar procesos. Y la persona está completamente cerrada, que no quiere, porque su emoción es de molesta. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay muchas situaciones en las que nosotros podemos ir cambiando y controlando esas emociones. A lo mejor uno le dice, mire, ¿por qué no hablamos aparte con usted y nos ponemos de acuerdo? O a lo mejor decirle, mire, usted es papá de este niño, mire qué bonito este muchacho, colochito, ¿verdad? Usted se parece. Sacó la nariz suya, tiene, mire. Ya la persona ya va a cambiar. ¿Cree usted? No, hombre, sí, bonito este cipote. Y entonces, qué sé yo, cualquier tipo de herramientas que podamos tener para ir cambiando esas emociones de malas a emociones buenas para que el conflicto pueda ir tomando otro rumbo mediante el cambio de las narrativas, de tal manera que las narrativas lleguen a ponerse en un estado en común de forma compatible. En la escuela transformadora, ya, en la escuela transformadora, tenemos a Bush y Folger. Este es un abogado y el otro es un comunicólogo. Fíjese que estos miran en esta escuela transformadora
el conflicto lo miran como interacciones no útiles. El conflicto no es útil, dice Bush, en la escuela transformadora. El vivir en conflicto no es bueno, no es útil. Son interacciones inútiles el conflicto. Eso es lo que trae. Por consiguiente, el postulado de Bush es que se debe de cambiar, ¿sí?, la interacción para transformarla. Por eso se llama transformadora. Hay que cambiar la interacción, fíjese bien. Hay que transformarla en una útil. ¿Para qué? Para que logremos la resolución del conflicto. Ese es el objetivo, se llama transformadora. La interacción, es decir, no útil, la interacción no útil, es necesario transformarla en una interacción útil para tener como resultado el resolver un conflicto. ¿Ya? Entonces, fíjese bien, para Bush-Folger, en su postulado en la escuela transformadora, para ellos sí, las emociones son bien importantes. Las emociones son importantes porque dicen ellos que a través de las emociones se puede trabajar la interacción. Por eso es que para ellos las emociones sí son bien importantes. ¿Verdad? Ese cúmulo de emotividades pues, que la persona tiene frente a un conflicto. Dice la escuela transformadora, ese cúmulo de estados emocionales que la persona presenta son importantes, dice, porque pueden ayudarnos a transformar, ¿verdad? Mediante el trabajo de la interacción de las emociones como tal. Entonces, estos postulados realmente son buenos, ¿verdad? Por la sencilla razón de que cada uno en su característica, ¿verdad?, tienden a buscar la solución del mismo desde los diferentes ángulos o puntos de vista que tienen las tres escuelas de la mediación. Por ejemplo, ya dijimos la de Harvard, que se basa en intereses. El punto es visualizar cuál es el interés que se persigue teniendo yo una postura X, ¿verdad? ¿Cuál es el interés que yo persigo teniendo X postura? Por otro lado, en la de Harvard, pues ya vimos que el mediador debe de tomar el control del proceso, ¿ok? Y en ese sentido se pone en un plano superior. Cuando digo plano superior, repito, no estoy diciendo de que el mediador es el dueño del proceso y él decide. No. Cuando nos ponemos en un plano superior, es que nosotros somos los que debemos de tener el dominio. Nosotros debemos de tener el dominio del ejercicio en la mediación. Que no se nos vaya a salir de control por la razón de las condiciones en las que las personas llegan para resolver sus conflictos. ¿Ok? También en la circular narrativa, Sarah Coe, ¿verdad? El conflicto dice que equivale a narrativas, ¿verdad?, que son incompatibles. Es lógico, yo estoy en conflicto, no estoy de acuerdo pues, con la postura del otro. Si yo estoy en conflicto es porque mi narrativa es incompatible a la narrativa del otro. Yo le voy a decir que yo tengo la razón y el otro va a decir, no, señor, él no tiene la razón, la tengo yo. Entonces las narrativas son incompatibles, pero ¿cuál es el objetivo de esta escuela circular? El objetivo es cambiar esas narrativas de tal manera de que se pongan en común ambas, ¿verdad? Media vez ambas narrativas se pongan en común, entonces vamos a llegar a establecer realmente una misma línea para la resolución del conflicto, ¿sí? Y también en esta escuela se clasifican las emociones como buenas o como malas, ¿ya? Y hay herramientas o reglas para controlar estas emociones, ¿verdad? Porque hay que controlarlas, lógicamente. Hay que controlarlas porque las emociones, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, son estados de ánimo
que las personas tienen y que pueden, en un momento determinado, si esas emociones no se manejan, entonces no vamos a llegar al feliz término. Y en la transformadora, ¿verdad? Dice Bush de que el conflicto está compuesto por interacciones, lógicamente, que no son útiles. Pues, ¿no? Hay un conflicto, las interacciones son adversas. Pero en la transformadora esas emociones las vamos a cambiar en útiles. Así de sencillo. Y las vamos a cambiar en útiles para buscar la solución del conflicto como tal. ¿Ok? Licenciada Claudita, vamos a ver. Una consulta. En la parte del manejo de las emociones podríamos ubicar, digamos, la neutralidad referente al mediador, es decir, la neutralidad como la capacidad de poderse controlar emocionalmente al momento de emitir alguna resolución en cuanto a su opinión, ¿verdad? Entre las partes. Y la imparcialidad podría referirse al aspecto ya del conocimiento de la situación como el tema en concreto. Es decir, si la neutralidad va más enfocada a la neutralidad, manejo parte emocional del mediador. Y sé que es bien importante su pregunta realmente, porque aquí estamos hablando de emociones de los conflictuados. Metámonos nosotros a esas emociones. ¿Cuál es la emoción del mediador? Y es una pregunta bien importante. Si no logramos controlar nuestras emociones como mediadores, el problema es que podemos botar la neutralidad y la imparcialidad. Bien importante. Entonces nosotros como mediadores debemos de estar bien centrados en las emociones mías como mediador. Vale. ¿Qué tal si esposo y esposa tienen un conflicto y las emociones embargan de dolor, de sufrimiento y de llanto al esposo, y yo soy hombre y él es hombre? Y entonces yo me identifico de hombre a hombre y digo, pobrecito este varón, vea. Sí, qué bárbara esta muchacha lo que le ha venido haciendo. Y entonces yo me identifico con él y luego mi corazón se ablanda, ¿verdad? Y me lleno de sentimentalismo, ¿sí? Y máxime si me pregunta él, y usted, señor mediador, póngase en mi caso, ¿verdad? ¿Cómo haría si esta mujer, ¿verdad? De a él y le hace a usted lo que me hizo a mí? Y yo digo, ay, sí, ¿verdad? Tiene razón. Las mujeres son bien groseras, las mujeres, ¿verdad? Sí, señora, usted qué bárbara lo que hizo, imagínese. Entonces, las emociones también a mí me llevaron por ahí, perdí mi neutralidad y perdí también la imparcialidad como tal, y me estoy identificando por el mismo género con este hombre y por el hecho de que ella cometió X, Y o Z acción. Entonces, sí es importante porque las emociones nos pueden llevar a perder lo que es la neutralidad y la imparcialidad como tal, ¿verdad? Cuando yo me dejo ir por ese río. Y ahí es donde los mediadores debemos de tener prácticamente una sola emoción, porque todos como seres humanos tenemos emociones, ¿verdad? Líneas emotivas, felicidad, tristeza, enojo, un montón, susto, aflicción, tantas cosas. Entonces ahí pues como también mediadores, esas emociones que nosotros vamos a tratar, nosotros tenemos que manejar esas emociones de los mediados. Y lógicamente mi emoción debe de estar firme, porque a través de la emoción me puedo ir. O que sea una mediadora. Y que el hombre fue infiel, que el hombre le pegó a la mujer y que el hombre hizo esto. Y la mediadora se embargue también de ese tipo de emociones, identificándose con la otra parte femenina. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque sí pueden llevarnos las emociones a la desestabilización en cuanto a la neutralidad e imparcialidad. Efectivamente, hay que manejarlas y ayudar a otros a que las manejen bien también. Respondí a su pregunta, licenciada Claudia.
maestro. Ok, excelente. No sé si hay alguna otra pregunta más o seguimos. Muy bien. Entonces, en la transformadora, ¿verdad? Se busca cambiar la interacción para transformarla, ¿verdad? En una útil para la resolución del conflicto, ¿sí? Entonces, según Bush, en la escuela transformadora, las emociones son importantes para poder trabajar la interacción, ¿verdad? Eso es bien importante. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algo que haya quedado por ahí no tan entendible. Muy bien. Si no, pues si gusta, hacemos el receso a los 10 minutos y regresamos ahí un poquitito antes de las 9. ¿Ok? Está bien. Excelente, muy bien. Bien, entonces estuvimos hablando un poquito acerca de lo que son las escuelas, ¿verdad? Y ya comenzamos a conocer sobre lo que es la escuela de Harvard, circular narrativo y la transformadora. No sé si ustedes ya empezaron a buscar alguna información con respecto al tema y tal vez ustedes haya algo por ahí que les haya llamado la atención que quisiera exponerlo. ¿O todavía no? Vamos a ver entonces un poquito de lo que habla este modelo de Harvard como escuela, ¿verdad? Y como bien dice acá, pues, tratando de conocer en líneas generales este modelo de Harvard, lo vamos a definir entonces como una negociación por intereses, que es lo que veíamos en el cuadrito en la lámina anterior. Es una negociación por intereses que viene a ser asistida por un tercero. Este tercero, lógicamente, es el mediador. Y este mediador es el que va a procurar resolver el conflicto, por el cual pues ellos están necesitando la intervención del mediador. Entonces, definirlo así, ¿verdad? Que la escuela de Harvard es una negociación de conflicto por intereses, que es asistida por medio de un tercero y que este tercero va a procurar la resolución del conflicto, que los ha llevado a estas personas a buscar la intervención de ese tercero que se llama mediador, ¿verdad? Entiéndase entonces, según la escuela de Harvard, la palabra conflicto como un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo que no permite la satisfacción de los intereses, ¿verdad? Así lo mira la escuela de Harvard. El conflicto lo mira como un obstáculo, ¿verdad? Que este obstáculo lógicamente no satisface intereses, ¿verdad? Y que por consiguiente lo ven así como algo negativo para resolver. Entonces, esta escuela o este modelo de Harvard, ¿verdad? El mediador, en esta escuela, el mediador se basa en controlar la interacción, ¿verdad? Entonces, este mediador, según esta escuela, va a ser un experto en la materia, ¿verdad? Porque este va a guiar un proceso estructurado. Pero acuérdense que hablábamos de que una de las características es que es flexible con estructura. Es un proceso que está estructurado, tal cual se los mostré en la lámina recién pasada, donde vemos el círculo, ¿verdad? Desde que se inicia el proceso hasta que se termina procurando el logro de acuerdos. Pero en este modelo, el rol del mediador está basado en controlar la interacción, ¿verdad? Porque este mediador es un experto en la materia de mediación y va a guiar esa mediación. La va a guiar.
Entonces, en este caso, pues la comunicación es bien lineal, puesto que la génesis o el origen, pues, de este método es la negociación bilateral. Por eso es lineal, ¿verdad? Porque la negociación, el origen es prácticamente de las partes, es bilateral. Y nosotros los terceros, que somos los mediadores, debemos de tener la habilidad del manejo, del control, de la negociación que se está dando, definitivamente, ¿verdad? Entonces, esta escuela define necesariamente el abrir el conflicto, así lo define, que es necesario que el conflicto se abra, ¿verdad? Y se tiende a desactivar las emociones negativas y reforzar los puntos de acuerdo. Porque para esta escuela ya lo dijimos que las emociones negativas son malas. Son obstáculos que no dejan resolver como tal el conflicto que se ha planteado entre las partes. Y de tal manera de que esto refuerza los puntos, refuerza los puntos hasta llegar a los acuerdos como tal. Y aquí pues el mediador juega un papel sumamente importante en la guianza, en la conducción de de la mediación, de tal manera de buscar pues un reforzamiento en los puntos de acuerdo como tal. Bien interesante entonces el papel que juega el mediador como tal, ¿verdad? La metodología prácticamente en esta escuela, ¿verdad?, se asienta sobre 4 pilares bien fundamentales que los vamos a ver antes de escuchar a la licenciada Michelle. Yo quería consultarle y tengo entendido que en la Universidad Evangélica tienen un centro de mediación, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de modelo sigue la universidad o el centro de mediación de estas escuelas que usted nos está exponiendo? Casi no le oí, solo alcancé a oír que decía tienen un centro de mediación. Ajá, no, la consulta era de cuál tipo de escuela es la que sigue la universidad en el centro o cuál aplica. Fíjense que por lo general estamos aplicando, ¿verdad?, que es la que más se aplica en la escuela de Harvard, ¿verdad? Por lo general. Pero a la hora del desarrollo de la misma, ustedes se van a dar cuenta de que no necesariamente uno se puede quedar en una escuela como tal, sino que usted puede en el momento fusionar la metodología de las otras escuelas en un momento determinado. Recuerden que una mediación, los casos son totalmente diferentes, las personas son totalmente diferentes, aunque tal vez sea el mismo tema. Vaya, tema, cuidado personal. Ese es el tema del conflicto, cuidado personal. Ese tema lo podemos ver en 5 audiencias con personas diferentes, pero aunque el tema sea el mismo, las formas son totalmente distintas. Las personas diferentes, las posiciones diferentes, los intereses son diferentes. Porque, vaya, en uno el cuidado personal puede ser de que el interés sea de que el niño esté en una mejor habitación, por decir algo. En otro podría ser de que no, es que la mamá, si no tiene al niño, se muere. Entonces hay diferentes intereses, como diferentes posiciones, como diferentes personas. Y como hay diferentes personas, va a haber emociones diferentes en diferentes personas. Entonces, si nosotros tomamos la escuela de Harvard como una básica, podría ser como básica nada más, pero no que sea la que es la única que se pueda trabajar, sino que también las otras escuelas nos ayudan, porque las 3 escuelas, a mi criterio, tienen elementos favorables, ¿verdad? Tienen buenos elementos que fusionados ayudan, definitivamente. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, continuamos. Decía de que inicialmente este método de Harvard se asienta sobre 4 pilares fundamentales.
Y aquí vayan entendiendo más con respecto a la pregunta que hizo la compañera Michelle. Fíjese bien, aquí van los pilares. Personas. Esta escuela tiene como característica separar problemas de las personas. Esta es la persona y este es el problema, ¿verdad? Es decir, veamos a la persona como persona y no amarremos el problema a la persona. Porque el problema es que si amarramos el problema a la persona, entonces al final vamos a salir nosotros con percepciones. ¿Se acuerdan que veíamos las percepciones en aquellos momentos? Entonces mi percepción es que esta señora es problemática. Y hasta uno de mediador puede caer en ese error, ¿verdad? No, ahí viene otra vez. Imagínese que usted tuviera la misma persona en 3, 4, 5 audiencias. Y usted dice, ahí viene otra vez, así. Uno habla así, ahí viene otra vez esta señora. Híjole, esta señora es problemática. Ya tiene la percepción, ya la etiquetó. Y por esa situación es que no se puede mezclar problema-persona, sino que esta escuela lo que hace es que separa lo que es persona y separa lo que es el problema. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Usted como persona es una cosa, pero no estamos exentos que se le pueda llegar a pegar un problema. Pero usted como persona, ¿verdad? Tiene sus principios y este problema también tiene sus características. Así. Por eso es que este método se asentaba sobre 4 pilares y el pilar 1 son las personas. Y al enfocarnos en la persona, ¿verdad? Separémosle el problema de la persona como tal. Porque ese problema a lo mejor no sea parte característica de la persona, ¿no? Sino que es algo que se le pegó. Segundo, ¿verdad? el segundo pilar sobre este método son los intereses, ¿verdad? Entonces, ya dijimos de que la escuela de Harvard se centra más que todo en los intereses y no en las posiciones. Intereses, es decir, cuál es la razón de mi posición, qué persigo, cuál es el objetivo, qué pretendo. Por ahí, para que vayamos conociendo qué es un interés, ya que el interés es bien diferente a lo que es una posición. Mi posición es que la niña se vaya conmigo, yo la voy a tener. Y la mamá dice, no, mi posición es que la niña se vaya conmigo, yo la voy a tener. Esas son las posiciones. Entonces busquemos intereses. ¿Cuáles son los intereses? A mí el interés es que esta niña le quede cerquita a la escuela de enfrente. El otro puede decir, no, es que a mí el interés es que yo no quiero estar sola. ¿Verdad? Ah, mire qué interesante cómo este método ve al interés como central y no las posiciones. Porque aquí, por ejemplo, estamos centrando el interés, uno, en que a la niña le quede cerquita a la escuela. Y es una escuela de caché, vaya. Bueno. Pero el otro interés, el de la mamá podría ser. No, dice la mamá, es que yo no quiero estar sola, quiero que alguien me acompañe. Vean la diferencia de intereses. Vean la diferencia de intereses. Entonces, ambos tienen la misma posición. El señor dice que la niña me quede a mí y la señora dice, no, la niña debe de estar bajo mi cuidado. Las posiciones son iguales. Pero entonces veamos cuál es el interés. Y por eso es que esta escuela contrasta los intereses, ¿verdad? Se centra en los intereses, pero no en las posiciones. Yo creo que usted ya me va entendiendo porque son interesantes los intereses más que las posiciones, ¿verdad? El objetivo, ¿cuál es la razón? Podría ser de que yo esté litigando con mi esposa, mi posición sea tener a la niña yo y mi esposa diga, no, yo la quiero tener. ¿Cuál es el interés? Ah, el interés es que si yo tengo a la niña, ella me va a pasar a mí una cuota y a mis 2 centavitos me van a servir. Miren mi interés. Y el interés de la otra parte podría ser, no, que la niña se críe conmigo porque el ambiente acá es totalmente diferente. Yo paso más horas disponibles para la niña, yo la puedo cuidar más, yo le ayudo a hacer deberes. Entonces, el interés de esa señora es pasar más tiempo con la niña, ayudarle a hacerle los deberes
ayudarle, ¿verdad? Y mi interés es de que si yo tengo a la niña, a mí me van a dar una cuota de alimentos y no soy yo quien la voy a dar. Vea qué interesante por qué la escuela esta de Harvard basa este método se basa centrando intereses y no posiciones. ¿Ok? Tercer pilar, opciones. ¿Ya? Bien, esta escuela ve interesante, ¿verdad? Crear, inventar, plurificar opciones de beneficio mutuo antes de llegar a un acuerdo. ¿Ya? Bien interesante. Es decir, el acuerdo debe de estar centrado o el acuerdo debe de estar creado, hemos creado un acuerdo, pero lo hicimos basado a opciones de beneficio mutuo. Porque si ponemos, por ejemplo, los intereses que acabo de poner, no es un beneficio mutuo, ni un beneficio tercero, ¿verdad? Pero las opciones, ya dijimos, personas, intereses, opciones. En cuanto a las opciones, esta escuela, antes de intentar ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para la escuela es importante de que inventemos, hay que crear más opciones, lluvia de ideas, ¿verdad? Para poder ponernos de acuerdo. Porque entre más opciones se ventilen, lógicamente los acuerdos van a ser mejores. El cuarto pilar son los criterios. ¿Sí? Es importante porque el resultado de la negociación o de la mediación o de la conciliación debe de estar basada en un debe de estar basada en un criterio, pero que sea de carácter objetivo. ¿Sí? Debe de estar basada en un criterio de carácter objetivo. Y en este sentido, ¿verdad? Vamos a en este sentido vamos a basar prácticamente el resultado de una negociación, pero resulta de que este resultado de la negociación va a ser con objetivos, pero que este tipo de criterios y objetivos sean basados en la realidad de la necesidad. Eso es bien importante, insistir en que el resultado se base en algún tipo de criterio objetivo, ¿verdad? Así. Es importante porque la subjetividad, acuérdese que la subjetividad nada más nos lleva a sentidos, ya la misma palabra es internos, ¿verdad? Criterios internos, no. Tiene que ser un criterio que vaya pues acorde a la realidad, a la necesidad y a la resolución del conflicto que beneficie de forma real a aquellas personas que están conflictuadas, ¿verdad? No por la subjetividad, sino que por la objetividad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para tener un resultado que vaya pues acorde a poner, como dicen, los pies sobre la tierra. Porque ¿de qué serviría llegar a un acuerdo donde este acuerdo sea disfrazado o de fachada, pues, pero que no beneficia realmente como tal, ¿verdad? Ok. Fíjese que acá tenemos, por ejemplo, que en la actualidad han ampliado estas bases hasta 7, los 7 elementos del método de Harvard. Fíjese bien, ahí hablábamos de 4 pilares y de aquí estamos hablando entonces de elementos del método de Harvard, el cual viene a tener como tal 7 bases. 7 bases como tal.
Vamos. Alternativas. Alternativas, que sería el número 1. Si hablamos de alternativas, entonces vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué debemos valorar? ¿Ya? Cada una de aquellas que se tengan. ¿Ya? Es decir, cuáles son los márgenes de actuación, cuáles son los márgenes de actuación, ¿verdad? La mejor alternativa del acuerdo negociado, y este es el punto de inflexión en el que se apoyará el mediador o mediadora para deshacer posibles bloqueos durante el proceso, ¿verdad? Esto es bien interesante. Entonces, las alternativas nos van a llevar a crear esos valores, ¿verdad? Y aquellas márgenes o aquellos márgenes de actuación, de tal manera que entre más alternativas nosotros podamos recoger, ¿verdad? Entonces el acuerdo va a ser mejor todavía. Así de fácil. Veamos entonces 2, que son los intereses. Profundizar en los intereses de procedimientos. Quiero ver. Profundizar en los intereses de procedimientos sustanciales o psicológicos. ¿Se acuerdan que al principio veíamos en la primera clase de que estábamos hablando de que esta materia era, se llevaba hasta esta oportunidad porque ustedes antes tuvieron que haber visto un parte de psicología? Entonces, acá nos va a ayudar lo que usted pues recibió como prerequisito en la materia de psicología, porque cuando hablamos de intereses hay que profundizar precisamente en esos intereses, ¿verdad? Y que esos intereses vayan de la mano con los procedimientos sustanciales psicológicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted a través de la psicología ve y puede detectar realmente los intereses que puedan llevar cada una de las partes en la posición en la que se ponen, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y en este sentido, el mediador, ¿verdad? El mediador puede, a través del manejo de la herramienta de la psicología, entender prácticamente cuál es el interés que se persigue en la posición. Fíjese que esto es bien importante porque se puede detectar con la experiencia que usted como profesional tiene, cuál es la realidad por qué la posición de esta persona y cuál es la realidad del interés que persigue esta persona. Eso es bien importante. Y por consiguiente, esto de los intereses viene prácticamente a través de ese proceso sustanciales o psicológico a determinar o a profundizar realmente cuál es el verdadero interés que se tiene como tal, ¿verdad? Muy bien. Los 7 elementos. Tercero, las opciones. Las opciones. Generar acuerdos en los que todas las partes ganen, ¿verdad? Lo cual requiere del trabajo en equipo y de una buena dosis de creatividad, ¿verdad? ¿Qué son las opciones? Las opciones es la generación de elementos contundentes que nos lleven entonces, ¿verdad?, a generar acuerdo. Y eso se logra, lógicamente, las opciones no las voy a lograr yo. Las opciones no las va a lograr la parte o las partes mediadas solamente, sino que todos podemos en un momento determinado trabajar, ¿verdad?, la generación de acuerdos de tal manera de que los resultados vayan gananciosos para todos, lo cual pues, como repito, se requiere de la intervención de todo el equipo, de toda la mesa donde estamos reunidos, ¿verdad?, para poderle poner creatividad a esas opciones. Y sabe que esas opciones nacen del cúmulo o del conjunto de preguntas que se pueden ir generando en el momento que se va dando la mediación. Vamos a llegar dentro de las herramientas de la mediación, ¿verdad? Vamos a llegar a establecer
dentro de esas herramientas que el mediador utiliza, vamos a llegar a establecer opciones a través de las preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas o una de las técnicas en la mediación es la generación de preguntas. La persona pone su posición, las personas ponen su posición, usted los está oyendo y usted está en su mente ya trabajando más que todo el entendimiento de intereses, por dónde es que va la cosa. Luego el mediador, dentro de las herramientas que tiene, puede hacer preguntas, ¿verdad? Pero mire, no crea usted de que si la niña la tuviese usted, le quedaría lejos la escuela. Por ejemplo, una pregunta. ¿Para qué? Una pregunta como herramienta para ir generando opciones como tal, ¿verdad? Eso es bien importante. Ok. Les pido por favor un minutito de pausa. Permítanme. Continuamos entonces. Me van a disculpar, pero aquí tenía unos problemas técnicos con relación al evento que se viene dentro de media hora. Pero ya solucionamos ahí. Muy bien. En este sentido, permítame un segundo. Hoy sí les he interrumpido, me van a disculpar, pero hoy sí ya cerré ese asunto ahí. Ok. Estamos, colegas, hablando sobre las opciones y decíamos de que generar acuerdos, ¿verdad? Las opciones, es decir, nos van a servir para la generación de los acuerdos, ¿verdad? Que las partes lleguen, pero que mediante el acompañamiento de todos los que estamos en la mesa, podamos entonces tener una creatividad para crearlas, para expandirlas, porque a lo mejor, y eso es lo que sucede, de que las personas vienen únicamente con una opción, ¿verdad? Es lo que yo quiero, dice el esposo, y la esposa dice, es lo que yo quiero. En este sentido, ¿verdad? Establecerse como dentro de la misma reunión de la posibilidad de poder crear más opciones, porque las personas en conflicto solo traen una, y qué tal si nosotros como terceros que estamos ayudando a que se resuelva dicho conflicto, podemos a través de una lluvia de ideas generar más todavía, para que los acuerdos al final sean más, sustentables, ¿verdad? En el tiempo y en el cumplimiento de los mismos.
tratar de lograr de que esos acuerdos sean, que cada uno que llegue a los acuerdos pudiese resolverlos, pudiese cumplirlos, esos acuerdos de la mejor manera. Ambos ganar, ganar. 4. Hablar de criterios, ¿verdad? Hablar de criterios. Esos criterios son importantes porque nos van a ayudar a determinar, ¿verdad? Y nos van a ayudar a determinar si las soluciones que se han propuesto son legítimas o no, ¿verdad? Por ejemplo, si podemos recurrir, por ejemplo, a evaluaciones externos, evaluadores externos, expertos en la materia en cuestión, se busca máxima objetividad, es decir, no solamente quedarnos al criterio de A o de B, que son los mediados, o tal vez a un criterio mío nada más, únicamente como mediador, sino que poder establecer más elementos que pudiesen llevar o conllevar situaciones como una gama, pues más, y que esa gama de mayor criterios, si es necesario, porque hay situaciones que se van a mediar que no son tan sencillas, pero si es necesario, esas situaciones que se van a mediar, pudiesen ser, que no sean sencillas, pudiesen ser amparadas por un experto, por alguien que tal vez, un perito en X materia, ¿verdad? Un médico podría ser en cuanto a la determinación de la condición en el rango del conflicto que estamos manejando. A lo mejor acá un experto nos pueda ayudar para que las decisiones sean más objetivas como tal. Licenciada Liliana. Sí, maestro, disculpe. Fíjese que solo le quería comentar que me acaba de escribir Brisley y dice de que se ha ido la electricidad en su zona, entonces que disculpe que se va a ausentar. Ok. No hay problema. Excelente. Gracias. Muy bien. Bien, entonces en este sentido, cuando hablamos de criterios, para que sea legitimada prácticamente las soluciones o las resoluciones propuestas como tal, ¿verdad? Tal vez dentro de los criterios, el criterio de la señora, el criterio del cónyuge, mi criterio como mediador, a lo mejor no alcance a visualizar una mejor solución al problema. Entonces aquí podemos unir más criterios todavía. Y como por ejemplo, una persona externa, decíamos, un perito, un experto en la materia. Podría ser un médico, ¿verdad? Que diga, no, fíjese que las áreas heladas o los territorios helados o las ubicaciones heladas a la niña le pueden afectar por los bronquios. Entonces, donde vive el papá es muy fresco, es muy helado. A lo mejor pudiese ser donde vive la mamá porque ahí el clima es más cálido. Entonces, allí un experto, un médico, está dando su criterio basado en la objetividad y en el conocimiento y en la experticia médica que pueda tener. Entonces, al final, la solución se logra no por el interés de la mamá ni por el interés del papá, se logra por un interés hacia la niña, niño, adolescente, y que fue prácticamente la solución se aportó o se llegó a un acuerdo a través de la comparecencia de un tercero excluyente que no tiene nada que ver en la mediación, pero que sí nos ayudó a través de un criterio técnico como tal. Entonces, aquí se legitiman las soluciones mediante los criterios. Muy bien. Compromiso. Un compromiso. Muy bien. Cuando hablamos de compromiso, ¿verdad? Entonces, vamos a referirnos a que las opciones, porque ya hablamos de que hay que poner opciones, ya hablamos de que hay que ampliar criterios. Entonces, que esas opciones hayan sido evaluadas y estudiadas, ¿verdad?
y que esas opciones que hayan sido aceptadas deben de pasar a formar parte del acuerdo que se va a tomar. En este sentido, entonces, se adquiere ese compromiso, ¿sí? Entonces, si yo, al haber puesto opciones sobre la mesa, al haber sido evaluadas, al haber sido estudiadas, y logramos que las partes aceptaran esas opciones porque ya están bien estudiadas y todo, entonces al final esas opciones van a pasar a formar parte de ese acuerdo. El punto es el compromiso. Así de sencillo. Entonces yo me comprometo como parte mediada a cumplir con los acuerdos que se han establecido. Porque ya vimos anteriormente de que si no hay cumplimiento en los acuerdos, ¿verdad? Aquella toma de decisión que se hizo favorablemente, aquella toma de decisión que se logra como tal, ¿verdad? Aquella toma de decisión que se logró beneficiosamente mediante la voluntariedad, esa toma de decisión se puede volver judicial si es que no cumplimos con los compromisos adquiridos o con las obligaciones adquiridas. Porque entonces, por la vía de la judicial, se nos puede hacer que se cumpla porque el acuerdo tiene cumplimiento de carácter obligatorio al final. Lo que comenzó siendo voluntario, si yo ya firmé un acuerdo, debo de tener el compromiso de cumplirlo, porque si no me pueden ejecutar judicialmente para el cumplimiento del mismo, ¿verdad? Sexto, comunicación, ¿verdad? Comunicación. Entonces, ¿qué es lo que se requiere a través de este pilar? De que se facilite, ¿verdad? Y que se potencie, ¿verdad? Que se potencien todos los elementos de tal manera de que la comunicación fluya, porque eso es sumamente importante. ¿Qué haríamos nosotros con un par de mediados que no quieran hablar o con uno de ellos que no quieran hablar, ¿verdad? Entonces, si no hay comunicación, lógicamente no vamos a tener un buen acuerdo objetivo, un acuerdo real. Entonces se necesita potenciar la comunicación y tenemos que apoyar como mediadores para que entre las partes surja ese diálogo, de tal manera de que se facilite a través de esa comunicación entre las partes la obtención de los resultados. Entonces eso es bien importante. El séptimo, ¿verdad? La relación. La relación. Dentro de esto de la relación, ¿verdad? El mediador debe de buscar, ¿verdad? De forma exitosa que a través de esa relación los asuntos puedan llegar a converger como para hacer puntos de encuentro de solución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la relación, lógicamente vamos a mediar, pero si hablamos de la relación, lógicamente vamos a buscarla como un elemento básico para que las partes que vienen en conflicto puedan encajar el uno al otro y obtener la colaboración que se quiere, que es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, si yo como mediador tengo la habilidad de mantener esa buena relación en el diálogo, en la comunicación y en todos los elementos para que las partes puedan hablar, comunicar, decir, ¿ok? Entonces, este elemento, relación, va a ser de suma importancia porque a través de esa relación vamos a crear también un ambiente agradable en la sala. Siempre no se les olvide de que cuando un par de personas llegan a mediar, si llegan a mediar es porque llevan un conflicto. Entonces sus emociones no van muy buenas. Ese es el problema. Y si las emociones no van muy buenas, lógicamente no hay una buena relación de comunicación. Entonces, por ahí hay que ir buscando en primer momento
que esa relación entre las partes que van en conflicto vayan buscándole un punto intermedio, porque vamos a necesitar la comunicación de ellos. Vamos a necesitar el compromiso de ellos. ¿Ok? Entonces, es necesario, y por eso es que esta escuela plantea la necesidad de que el mediador debe de ser una persona, ¿verdad?, que trate con éxito de que las partes en conflicto puedan relacionarse. Ok. Eso era parte principal de lo que es la escuela de Harvard. Por aquí tenemos lo que es el modelo circular narrativo como escuela. Y en este sentido, ¿verdad? Decíamos allá en la laminita que les presenté, aquel cuadrito de las 3 escuelas, de que se tiene o se le atribuye, ¿verdad?, como la tutora de esta escuela a la señora Sarah Coe, ¿verdad? Esta señora es, es la que ha postulado prácticamente y sostiene la teoría del modelo circular narrativo. Entonces, para ella, dentro de su postulado, dice pues de que la teoría de la comunicación humana, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que se maneje como tal para lograr los cambios, ¿verdad?, en el conflicto o en la construcción social del conflicto como tal. Así lo dice la señora Sarah Coe Marínez Suárez. Por consiguiente, pues modelo circular narrativo, ¿verdad?, tiene como premisa dentro de lo que es la comunicación, de lo que es el lenguaje, ¿verdad?, orientándolo tanto al acuerdo como a la modificación y construcción y deconstrucción de la realidad. Por lo tanto, viene a modificar las narraciones. ¿Para qué? Modificando las narraciones, ¿verdad?, modifica la percepción de la realidad. Por eso se llama circular narrativo, ¿verdad? Es decir, se trata de modificar a través de las narraciones, ¿verdad?, las percepciones de una realidad. Y aquí vamos a hablar de la realidad del conflicto como tal. Y por consiguiente, pues el conflicto que va construido de una manera a través de las narrativas, se trata de ir transformando prácticamente ese antagonismo en una situación que pueda llegar a fluir mediante el lenguaje de la comunicación, el planteamiento de la situación para ir buscando la transformación, ¿verdad?, a través de la narración. Decía Sarah Coe de que el contexto de mediación es un contexto de adversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Lógicamente vamos a mediar porque hay puntos contrapuestos, ¿verdad? Entonces, de ahí es que parte la necesidad de que los mediados vayan, ¿verdad?, y concurran a una mediación, ¿verdad?, y van a concurrir con esa situación adversa. Por lo tanto, esto pues contribuye a la producción de historias, de narraciones, ¿verdad? Ya que a través de esa construcción de esas narraciones o de esas historias, ¿verdad?, ahí vamos a escuchar cuáles son las acusaciones, el reproche, la justificación, la negociación. Y por consiguiente, dice Sarah Coe, de que la adversidad, ¿verdad?, la adversidad es prácticamente el texto principal de la mediación como tal, ¿sí? Porque las partes piden o concurren a buscar una mediación precisamente por los puntos adversos que los están contraponiendo como tal. Y a través, pues, ¿verdad?, lo ven ellos así, de esas historias, de esas narraciones, de esos cuentos que las personas nos vienen a manifestar, ¿verdad?, de esas historias o narraciones que nosotros los mediadores oímos por parte de las personas,
¿verdad? Donde en un principio vienen a acusarse, a reprocharse, cada quien a justificarse, y ahí se va pues reconstruyendo a través de una nueva narrativa el objeto de llegar a resolverlo de una forma, a través de la narración, ¿verdad? A través del cuento que nos dan, a través de la comunicación, a través de las historias que ellos nos dan. Nosotros transformamos una historia de acusación, ¿verdad? Una narración de acusación podría ser que se transforme en una narración de puntos que vayan ya prácticamente poniéndose en la misma línea. Entonces, a través de la narrativa se van cambiando prácticamente esos temas. Temas adversos a temas ya que vayan confluyendo en el camino común de las partes que llegaron adversas, volverlas a través de la narrativa, ¿verdad? Personas que vayan como ya poniéndose de acuerdo en un punto principal como tal, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. De todas maneras, esto que estamos viendo acá es como un panorama genérico, y el próximo sábado yo sé que ustedes se van a mandar en exposición con los grupos de cada uno de los temas, ¿verdad? Si no hay consultas, vamos a llegar entonces hasta acá con la clase, porque aquí voy a prepararme ya con abrir el otro link para el evento que tenemos a las 10 de la mañana. Por ahí les mandé el link por si usted quiere estar con nosotros, pues qué bueno, y escuchar la ponencia de esta materia jurídica procesal penal del Perú y del Salvador, y ahí sacar las conclusiones y los análisis del derecho comparado. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, agradecer la atención brindada por cada uno de ustedes y cuídense. Y el próximo jueves, acuérdense que es asincrónica el foro, y el sábado pues vamos a comenzar con las exposiciones. Grupo 1 en el orden, ¿verdad? Grupo 1 al grupo 4. Entonces usted va a tener el tiempo suficiente para exponer el tema. Les deseo éxito. Yo sé que ustedes son buenos para la oralidad. Cuídense. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, maestro. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin.